Alipunja Machicuna. Buenos días, distinguidos amigas, amigos, un gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Quiero dar una pequeña introducción sobre el filósofo Edgar Morin. Morin nació en París en 1921. Fue un sociólogo y antropólogo francés, estudioso de la crisis interna del individuo. Estudió en la Sorbona y en la Universidad de Tours, licenciado en Geografía e Historia y Derecho en 1942. Cursó posteriormente estudios universitarios de Sociología, Economía y Filosofía. Participó en su juventud en la resistencia de la invasión alemana. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Un pensamiento importante que planteó Morin en 1994 fue que el problema del conocimiento se encuentra en el corazón de la vida, ya que el conocimiento se encuentra enraizado vitalmente en el sujeto. A continuación, los 7 saberes. La fase 1. Una educación que cure la ceguera del conocimiento. La educación del futuro debe contar siempre con esa posibilidad. El conocimiento humano es frágil y está expuesto a alucinaciones, a errores de percepción o de juicio, a perturbaciones y ruidos, a la influencia distorsionadora de los afectos, de la propia cultura, al conformismo, a la selección meramente sociológica de nuestras ideas. La educación debe conocer las características plurales del ser humano y permitir el error y la ilusión como parte del conocimiento. Conocer el proceso de adquisición de éste debe ser la necesidad primera para afrontar los nuevos retos. El segundo saber, los principios de un conocimiento pertinente. Es necesario ir mostrando el contexto, lo global, lo multidimensional, la interacción compleja, por ende la necesidad de originar y promover un conocimiento que aborde los problemas globales y una vez comprendidas y fundamentadas, ampliarlos a los conocimientos regionales y locales. Es necesario desarrollar las aptitudes de los estudiantes para que puedan orientar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto, que sepan el para qué les sirve el conocimiento, dónde y cuándo lo van a aplicarlo. La educación debe estar orientada a enseñar métodos que ayuden a percibir las influencias y las relaciones bilaterales entre las partes y el todo, en nuestro mundo actual tan complejo y globalizado. Del tercer saber, enseñar la condición humana. El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. En esta unidad compleja de la naturaleza humana, la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser humano, hay que restaurarla de tal manera que cada uno, desde donde esté, tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los demás humanos. Así, la condición humana debería ser objeto esencial de cualquier educación. Este capítulo indica cómo, a partir de las disciplinas actuales, es posible reconocer la unidad y la complejidad humana, reuniendo y organizando conocimientos dispersos en las ciencias de la naturaleza, en las ciencias humanas, la literatura, la filosofía, y mostrar la unión indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo lo que es ser humano. Seguidamente tenemos el cuarto saber, enseñar la identidad terrenal. La historia humana comenzó con una dispersión, una diáspora de todos los humanos
hacia regiones que permanecieron aislados por muchos años, produciendo una enorme diversidad de lenguas, religiones y culturas. En los tiempos modernos ya se ha producido la revolución tecnológica que permite volver a relacionarse estas culturas, volver a unir lo diverso. Y que es necesario introducir en la educación una noción mundial más poderosa que el desarrollo económico, el desarrollo intelectual, afectivo y moral a escala terrestre. Para ello es necesario introducir una educación de una manera global y así desarrollar una conciencia antropológica, ecológica, cívica y espiritual y poseer una identidad y conciencia terrenal. Continuando con la exposición, el quinto saber, enfrentar la incertidumbre. Este autor también manifiesta que existen dos saberes para poder enfrentar este saber. Primero, antes del inicio del siglo XX, toda la sociedad creía en el mito del progreso, considerando que es posible predecir en los acontecimientos, los hechos, la evolución humana. Las políticas económicas y sociales llegan a ser en lo absoluto. Luego, al final del siglo XX, ya no se hablan de estos acontecimientos, más bien se derrumban. Ahí es cuando nace un nuevo incertidumbre llamado historia. Ejemplo, en 1930, ¿quién se iba a imaginar que al poder llegaría el Kilber o el atentado Sarajevo en la Primera Guerra Mundial, que iba a durar más de 4 años, con millones de víctimas caídos? Por eso no es posible predecir estos acontecimientos, porque nadie sabe lo que va a ocurrir. Por ello debemos utilizar muchas herramientas como docentes, estar permanente en la página web, revisar los correos electrónicos, formar grupos de trabajos, entre otros. Es decir, toda acción implica una lección, una decisión, pero también un riesgo. Y un riesgo también ya es una incertidumbre. Gracias. Hola amigos, el sexto saber de Edgar Morin es enseñar la comprensión. Este saber nos dice que la verdadera mundialización es la comprensión moral de la humanidad. También nos dice que los objetivos de la educación no deben ser comprender una asignatura como matemática, sino comprender al ser humano. Para ello, Edgar Morin ha clasificado 5 aspectos de enseñar la comprensión. La primera de las dos comprensión, la humana y la intelectual. La segunda es una educación hacia los obstáculos. La tercera es la ética a la comprensión, que esta etapa nos enseña que si sabemos comprender antes de juzgar, estaríamos en la vía de la mundialización de la relación humana. La cuarta es la convivencia de la complejidad humana y la quinta la comprensión ética y cultural. Buenos días con todos. A mí me ha tocado la fase 7, el saber de la ética. La ética nos ayuda a diferenciar bien entre lo que consideramos bueno y malo en función de nuestros valores personales y que lo percibimos de lo que es justo y equitativo. La ética no es algo que dejamos en casa cuando nos vamos al trabajo o que sacamos del cajón cuando tenemos dilemas personales. Es un compañero que nos guía en nuestras acciones durante toda nuestra vida. La esencia final de la ética radica en deseo de generar bienestar de todos, respetar los derechos y dignidad de cada uno de nosotros, independiente del origen, raza, posición en la sociedad que cada uno adquiramos.